En su libro, La doctrina del shock de 2007, la periodista canadiense Naomi Klein hace referencia a cómo los modelos de libre mercado se fueron insertando en las sociedades debido a los impactos de la psicología colectiva. Gente que quedó mal por algo, ¿sí? Ella plantea distintas contingencias, como por ejemplo un desastre natural. Podríamos agregarle una pandemia, como la que vivimos todos los ciudadanos, los individuos del planeta. Podemos hablar de una guerra y de crisis económicas de toda índole, que de alguna manera provocaron una cierta conmoción y que debido al estado justamente de indefensión o de desorientación en la que quedó muchísima gente luego de esos impactos, muchos políticos se terminan aprovechando de esta situación y empiezan a generar reformas absolutamente impopulares, incluso apoyadas por la gente que quedó justamente muy impactada después de los terribles acontecimientos que se pudieron haber dado. Ejemplo, la pandemia, ¿sí? La gente quedó mal y después terminó votando peor en algunos casos. Klein dice que estas experiencias traumáticas, así como otras que se dieron a lo largo de los últimos 40 años, supieron ser aprovechadas por el gran capital para instaurar lo que se denominó el capitalismo del desastre. El capitalismo del desastre. Una doctrina formada bajo los conceptos económicos del padre de la Escuela de Chicago y Premio Nobel de Economía. También dice que fue un pedófilo de aquellos. Estoy hablando de Milton Friedman, y cuyo principal objetivo fue y sigue siendo desmantelar los restos, ¿no?, que quedan de los estados de bienestar y promover a nivel global el modelo neoliberal o ahora también anarcocapitalista, ¿sí? De hecho, podemos mencionar que estamos hoy en un laboratorio, ¿sí?, en donde en muchas partes del mundo nos están observando, y creo que la esencia y la pregunta básica que se hacen todos es ¿hasta cuánto tiempo puede aguantar una sociedad políticas económicas de estas características? Así que están todos viendo el minutero, ¿no? ¿Hasta cuánto dura esto? El primer caso de la aplicación de esta disciplina se dio en Chile en 1973, cuando el gobierno de Estados Unidos y la CIA cumplieron un papel decisivo en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende, y los Chicago Boys convirtieron a ese país trasandino en el laboratorio de su modelo político y económico, amparados bajo el terror y la coerción impuestas por la dictadura militar de Pinochet en aquel entonces. A partir de ese momento, con dictaduras o con semidemocracias, se fueron imponiendo este tipo de modelos en distintas partes del mundo. Insisto, en aquel momento fue un laboratorio lo que estaba pasando en Chile. Fue la primera vez que se instauraba un gobierno absolutamente neoliberal, ¿sí? Y hoy por hoy, mucho tiempo después, nosotros también estamos siendo una especie de laboratorio en donde, mencionabas un ratito, están todo el mundo especulando a ver hasta cuánto puede llegar a durar esta historia. Por esto mismo, el proyecto neoliberal no se trata solamente de implantar este tipo de sistemas, sino de un esquema represivo que maximice el beneficio global de una pequeña élite. Y en este sentido, ella, me refiero a Naomi Klein, plantea que los neoconservadores ven como ideal la proporción de súper ricos por un lado y pobres por el otro, permanentemente ligada a una gran clase dirigente y sobre todo de oligarcas, empresarios y cómplices políticos, ¿sí?, que son en realidad el 20% de la población mundial, ¿sí? Esto está pasando en la Argentina hoy por hoy. El 20% la verdad que la está pasando muy bien con todo lo económicamente implementado, y el resto, la verdad, estamos sobreviviendo. De eso se trata un poco esta historia. El 80% restante serían los pobres desechables que subsisten en la miseria planificada, y para que esto se concrete es necesario desregular la economía, disolviendo al Estado, que cada vez lo controla más las personas que de alguna manera terminan haciendo negocios justamente con el Estado, porque cada vez está más deshumanizado. Solamente sirven a hacer negocios con un Estado que, evidentemente dejó de ser ya benefactor, como decíamos antes, y empezó a ser especulativo
hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Y las últimas consecuencias, lamentablemente, son gran parte de la sociedad, me refiero al 80% de la sociedad. Lamentablemente, esta es la realidad actual de nuestro país y por eso mismo la marcha contra el gobierno el jueves pasado, día de San Cayetano, no fue una más. Su consigna de todos los años implica hoy más que nunca, o sea, tiene más vigencia que nunca, quiero decir, porque, como se sabe, se está necesitando paz en la Argentina, está la gente muy nerviosa, a punto de explotar, podríamos decir, y un gran porcentaje de la población le está faltando el pan, le está faltando la tierra, le está faltando el techo y le está faltando el trabajo. Y a muchos nos está faltando la paciencia, podríamos decirlo, porque la verdad la situación está cada vez más complicada. A los que antes de este gobierno estaban más o menos mal, bueno, hoy están peor, casi al borde de la extinción, y a los que zafábamos en la vida, bueno, hoy nos está costando muchísimo vivir directamente. Estamos muchos sobreviviendo. Y obviamente la incertidumbre, la muerte, la desesperanza están al orden del día, ya que nadie sabe qué es lo que pueda pasar mañana, ya ni mañana, hoy a la noche, no sabemos qué puede pasar, ¿no? En cualquier momento te quitan un derecho, en cualquier momento te quitan una garantía, porque el Estado, como decíamos hace un ratito, ya no está más al servicio de los que menos tienen, sino justamente para los que hoy por hoy están haciendo grandes negocios con el Estado. Podemos mencionar, por ejemplo, a multimillonarios como Galperín, a quien este gobierno o este presidente no se le ocurre quitarle las exenciones impositivas que tienen, por ejemplo, o por ejemplo también este gobierno termina quitándole las retenciones a los multimillonarios del campo, pero no se le ocurre ver qué se hace con el dinero que le sobra, porque mucha plata también va a los intereses de la deuda externa, no se le ocurre, no se le pasa por la cabeza la idea de ayudar a la gente que se está muriendo de hambre hoy por hoy. Me refiero a los jubilados, por ejemplo. La verdad la están pasando todos muy mal. Los que no tienen hijos o nietos que los ayuden, y la verdad están pasándola terriblemente mal. Los que no, muchos están muriendo también. Porque esencialmente esta gente que está hoy en la Casa Rosada nos quitó la capacidad de proyectar, de vislumbrar qué es lo que podríamos hacer en un futuro cercano. Ya el que está pensando en un viaje, y la verdad la piensa dos veces. El que se quiere ir de vacaciones, qué sé yo, ya no sé si se va a ir de vacaciones sí o no, va a depender de muchísimos factores. Por ejemplo, meterte en un crédito para comprar una casa, para comprarte un auto, para comprarte, no sé, un televisor, y la pensás dos veces, porque no sabés bien qué va a pasar. Si vas a tener laburo, si, no sé, se te puede complicar algo, si tenés algún problema extra que no tenías previsto. Bueno, la gente hoy por hoy está pensando permanentemente en el día a día, ¿sí? Estamos viviendo un permanente estado presente, podríamos decir. Estamos eternamente presentes, sobreviviendo, mientras deseamos de algún modo que este calvario termine de una buena vez. Esta fue la razón por la cual la movilización del 7 de agosto no solo contó con el apoyo de ciertos sectores de la CGT, distintos sindicatos, incluso como sello fue la CGT, aunque se quedaron 2 minutos y se fueron, pero bueno, eso es otra cosa. Y obviamente contó también con el apoyo de los movimientos sociales, que fueron los que organizaron justamente esa marcha. También estuvieron los estudiantes, campesinos, comunidades religiosas, organizaciones feministas, organismos de derechos humanos y múltiples actores del campo nacional y popular. Bien, en este sentido, el objetivo primordial de la marcha, bueno, fue que se convierta en una nueva expresión de unidad contra lo que ya se puede calificar como una catástrofe social planificada del gobierno nacional. No nos olvidemos que esta marcha fue la primera que se organizó después de la partida del Papa Francisco, con lo cual tenía también una connotación de tristeza, más allá de la amargura habitual que tenemos porque no nos alcanza para llegar a fin de mes y para, nada, pensar en los próximos 2 o 3 días en adelante. Ese es nuestro futuro, porque no podemos pensar a largo plazo ni por casualidad. Lo mismo que hizo la dictadura cívico-militar, la última dictadura cívico-militar, bueno, ahora en términos económicos lo está llevando adelante La Libertad Avanza, por ahora sin campos de concentración ni de exterminio, pero sí con el ajuste más perverso de la historia de la humanidad, en la que se desregula todo, no se invierte en nada, y en el que la mayoría de las personas ya no cuentan con un Estado que hasta ahora, mal que mal, les venía brindando algún tipo de contención social. Ahora ya ni eso.
ya ni eso. Como decía Belén hace un ratito, qué sé yo, la gente podía ir a un hospital, la gente podía resolver algún que otro problema que el Estado estaba ahí para brindarle algún tipo de colaboración, de ayuda. Hoy ya no se puede más contar con nada. El nivel de desamparo y de hostigamiento hacia la sociedad en general es tan alarmante que luego de 18 meses de crueldad absoluta, el gobierno tuvo este miércoles una nueva frustración en el Congreso y ni siquiera le sirvieron las habituales prácticas, ¿no?, del gatillo, no, del látigo, del gatillo iba a decir, no sé si hubo gatillo hasta ahora, creo que no, del látigo y la billetera para evitar en diputados una verdadera paliza electoral, algo que hasta hace poco tiempo le venía funcionando. De hecho, tenemos la ley bases ya impuesta y este gobierno sigue gobernando por decreto, ¿sí?, porque no se consigue el quórum necesario para rechazarlo de una buena vez. Pero bueno. Pero lo concreto es que además de conseguir la media sanción para el financiamiento universitario y para el Hospital Garrahan, la emergencia pediátrica famosa, bueno, la oposición logró los votos contra 5 decretos del presidente. Voy a nombrar algunos nada más. El que reformula el régimen de la Marina Mercante y que restringe el derecho a huelga. De ese vamos a tratarlo mejor en los últimos minutos del programa. También, bueno, dispuso en contra de la disolución de Vialidad Nacional, en contra de la disolución de organismos del Estado como el INTI y el INTA. Bueno, distintos temas que este gobierno quiere sacárselos, tirarlos a la basura. Bueno, por suerte se pudo por lo menos ponerle un freno a esta motosierra, que veremos cómo sigue ahora todo en el Senado. A su vez, la oposición avanzó contra la moción para destrabar la comisión investigadora de la criptoestafa. Agarrate, Catalina, con este tema, porque en cualquier momento le quitan el apoyo a este muchacho y va a terminar yendo recontrapreso él y la hermana por este tema. Así que, bueno, veremos qué pasa también con esta cuestión, así como también se logró el emplazamiento a comisiones para tratar la ley del Alzheimer, la declaración de emergencia en ciencia y técnica y para debatir los proyectos de repartos de los famosos ATN, que son los apoyos o adelantos del Tesoro Nacional justamente a las provincias. Bien, el rechazo al veto sobre la ley de emergencia Bahía Blanca fue retirado del temario y se va a discutir en una sesión prevista para el 20 de agosto junto con los vetos de la movilidad jubilatoria, el aumento justamente a todo el sector pasivo y a la emergencia en discapacidad. Mientras esto sucedía, mientras se debatía todo esto acaloradamente en el Congreso, en las inmediaciones justamente le terminaban pegando la policía, la Policía Federal y todas las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich, le pegaban a los jubilados, a los viejitos, le pegaban a la gente de prensa, le pegaban a la gente del INTI y del INTA que también estaban ahí, inclusive a discapacitados, porque esto, la verdad, no tiene miramientos contra nada. Increíblemente nos estamos acostumbrando a que la represión sea algo normal en nuestro país. Insisto, ya no tienen vergüenza, o sea, le pegan a los discapacitados, a los jubilados como si nada, y hasta pareciera que disfrutaran mientras lo hacen. Yo no sé si les pagan también para disfrutar, para mostrar cara de que están gozando, ¿no?, mientras se están pegándole a la pobre gente que fue a reclamar por lo que es justicia, ¿no? Sería justicia que les paguen un poco mejor o que no les quiten los subsidios, sobre todo a la gente que está con discapacidad. Bueno, realmente es un problema gravísimo, es algo inaudito a 40 años de democracia, más de 40 años de democracia, pero bueno, es lo que está sucediendo. Y sin embargo, esta forma parte de la realidad, todo esto forma parte de una realidad que quizás, y ojalá sea así, comenzó a cambiar en el Parlamento y que esperemos se ratifique en las elecciones de medio término, en las que ahí también hay que propinarle al gobierno una verdadera paliza, en este caso electoral.